Bienvenidos a un nuevo encuentro de CEDAW en Movimiento, organizado por el Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca de la Facultad de Arte de la UNICEN. En este encuentro nos encontramos desde el Departamento de Historia y Teoría del Arte de nuestra facultad participando. Les contamos que el departamento está conformado por docentes de cátedras de las carreras de profesorado y licenciatura en teatro y realización integral en artes audiovisuales. Le cedo la palabra a María Amelia García, que es directora del Departamento de Historia y Teoría del Arte y además coordinadora del CEDAW. Gracias, Juan. Bueno, en este sentido, en mi doble error, permitime agradecer como en nombre del CEDAW a la gente del Departamento de Historia y Teoría del Arte por habernos de alguna manera permitido vincular nuestra actividad de CEDAW en Movimiento con sus jornadas. Jornadas que es válido destacar, es una de las actividades que viene desarrollando el departamento desde hace 12 años, momento de intercambio con investigadores. Las jornadas son internacionales y nacionales y nos permiten vincularnos y conectarnos con investigadores de todos los lugares. También me parece que tenemos que resaltar la participación, la actividad de los docentes de nuestros departamentos en diferentes proyectos de investigación y de extensión de nuestra Facultad de Arte de la UNICEN. Lo que el departamento propone en esta oportunidad que ha brindado el CEDAW en Movimiento es justamente ofrecer 3 libros que van a formar parte de la biblioteca del CEDAW, pero no solamente la presentación clásica de los 3 libros y el diálogo con los escritores, sino el intercambio con lectores o con investigadores que han participado de ese proceso de concreción del libro, y nos permite este intercambio, este diálogo, decodificar una cantidad de procesos que llevan a la elaboración del libro, procesos de investigación, rastreo de datos, investigación temática, búsqueda de tesis, búsqueda de tema de tesis. Todo esto nos parecía de singular valor desde nuestro departamento para compendiar este archivo de entrevistas y de alguna manera sumar también al acervo del CEDAW, al acervo de archivos documentales del CEDAW, porque permite a futuros tesistas, a futuros investigadores, a alumnos de la maestría de posgrado de nuestra facultad, les permite indagar o averiguar cómo otros han realizado ese mismo camino, ese mismo proceso de búsqueda. En principio, la primera presentación es el libro de Ricardo Dubati. Él va a estar conversando con Diana Barreira sobre el libro La Guerra de Malvinas en el teatro argentino. En segundo lugar, Eugenia Caduz y Janina Leonardi van a dialogar sobre el libro de la primera de ellas, Danza y Peronismo, disputas entre cultura de élite y culturas populares. Esto presentado por Teresita María Victoria Fuentes, que es docente de nuestra facultad y de nuestro departamento. Y por último, Mariela Olivera va a introducir su libro Los secretos de la quietud, la estatua viviente, una teatralidad liminal, que contará con lectura de fragmentos a cargo de Abril Ocampos. Es interesante también destacar, Juan, como dije anteriormente, que no solamente es válido el producto final de este trabajo. En los 3 casos presentan su libro, sino el proceso que lleva a la producción de este trabajo final, el proceso de investigación, de rastreo de datos, de búsqueda de tema para una tesis final. Entonces, en este sentido, consideramos muy interesante el material que se ha logrado, la producción de material audiovisual que se ha logrado, para que quede en los anaqueles, en el registro del CEDAW, como un material de consulta para futuros tesistas. Les agradecemos la presencia en este encuentro de CEDAW en Movimiento. Desde el Departamento de Historia y Teoría del Arte queremos agradecerle al CEDAW y a la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra facultad por darnos esta oportunidad de participar. Los invitamos a ver las entrevistas que siguen a continuación y para cuando vuelve la presencialidad tener acceso a los materiales que van a quedar en el centro.
Saludos, gracias. Ricardo, en esta ocasión estamos aquí para presentar el libro La Guerra de Malvinas en el Teatro Argentino, un libro del cual sos compilador, ¿verdad? Exacto. Bueno, ante todo, muchas gracias por darme este espacio. El libro se desprende de mi investigación de doctorado. Estoy haciendo actualmente mi tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en la especialización de Historia y Teoría del Arte, con una beca de CONICET, dicho sea de paso. Y bueno, ahí surgió la posibilidad de especializarme en algún tema desde mi interés principal, que es el teatro. En principio, bueno, estaba viendo varios temas y uno que en principio no me interesaba tanto era Malvinas. Con el tiempo fui aprendiendo un poco más, al final me terminó atrayendo. Yo pensé que no iba a haber muchos materiales, ese era como el mayor conflicto que yo tenía en realidad, que es que bueno, si uno va a hacer una tesis, querría que haya una cantidad de material que ayude, ¿no? Pero preguntaba a colegas, a conocidos, y no había mucho material, según podía relevar, entonces no estaba seguro. Al final el tema me terminó interesando profundamente, así que me lancé, conseguí esta beca de CONICET, empecé el doctorado y a medida que me fui sumergiendo más y más, fui encontrando más y más obras de teatro y ahora estoy prácticamente obsesionado con Malvinas. Ahí surgió uno de los grandes desafíos de la tesis, que es formular el corpus, ¿no? Porque bueno, la gente me decía que había pocos materiales, pero yo ya encontré más de 100 textos dramáticos y espectáculos referidos al tema, una cantidad así totalmente exorbitante, excesiva para una tesis. Al final me pasó la contraria y surgió esta posibilidad, este desprendimiento de la tesis, que era empezar a sacar una serie de antologías que permitieran ayudar a hacer circular un poco más el corpus y a delimitarlo, ¿no? A mostrar la cantidad de material que hay. Entonces esta ya es la tercera antología que publico referida al tema. Las dos anteriores están acá en papel, que son Malvinas, la guerra en el teatro de la guerra, y Malvinas 2, también con el mismo subtítulo. Y bueno, este ya es el tercer tomo. Estos dos primeros salieron publicados por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, acá en Capital Federal, donde estoy. Y este tercero fue publicado en coedición entre el Instituto Nacional del Teatro y Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Ya vamos entonces 3 antologías, con un total de 21 textos, y un poco el objetivo era ese, reforzar un poco la circulación de los textos, porque hay muchos, pero son de muy baja visibilidad. De hecho, es muy gracioso porque en congresos y jornadas mucha gente me pregunta por el corpus y me habla al final de los pichiciegos o de las islas de Gamerro o Soriano, ¿no? Entonces, lo interesante es que, o películas, Los chicos de la guerra, Iluminados por el fuego. En el último tiempo apareció Campo Minado, un poquito más por suerte, pero en general el corpus de la guerra suele ir hacia la narrativa o hacia el cine, así que estas antologías buscan un poco reforzar, ayudar a esa circulación, ayudar a esa visibilización, ayudar también a mostrar la cantidad y la variedad que hay, y a atacar uno de los problemas, uno de los desafíos que tiene Malvinas, que es multiplicar miradas, ¿no? Hay mucha inquietud, mucha incertidumbre por la guerra, y sin embargo cuesta mucho entrar, ¿no? En el tema. Mucha gente lo toma como un tema delicado, solemne, que en parte lo es, indudablemente, pero como que uno tiene que aprender del tema para
interesarse y meterse en el tema, ¿no? Entonces, esto apunta un poquito a multiplicar también esas miradas y a problematizar, por ejemplo, cuestiones como la idea de soberanía, ¿no? A mí me gusta más bien pensar en soberanías, como en el sentido de, bueno, está la geopolítica, está la historia, pero también están los reclamos diplomáticos, pero también está la memoria cultural, ¿no? La soberanía cultural, como la llamaba Antonio Pagés Larraya, que ayuda también a construir esta imagen de Malvinas y que, por ejemplo, permite pensar cuestiones muy interesantes como lo afectivo, ¿no? Que es un tema crucial en el caso de Malvinas. Esta antología la miraba y veía que viene acompañada de un interesante estudio preliminar que has escrito, y aparece una idea, una metáfora, podríamos decir, que es eso del teatro como campo de batalla, ¿no? Y esta idea de que en el texto teatral se da esta multiplicidad de representaciones de la guerra. O sea, más allá de lo histórico real, ¿no? O de lo fático, como lo llamás vos, aparece esta riqueza de la representación de la guerra en el texto teatral. ¿Querés contarnos, Ricardo, qué representaciones te has encontrado de Malvinas? Primero que nada, bueno, el término representación lo tomo de Roger Chartier, con el objetivo de pensar un poquito más abierto esta idea de cómo el teatro ha pensado de una forma singular, única, la guerra, ¿no? En este sentido, no es que el teatro es mejor que el cine o que la narrativa, o que el humor gráfico o la poesía, sino que la idea es justamente pensar qué elementos particulares y comunes aparecen en estas diferentes visiones, ¿no? En estas diferentes formas de mirar. Y bueno, la idea de apropiación tiene que ver, la idea de representación tiene que ver con cómo se apropian los acontecimientos históricos, en este caso desde una forma singular de pensamiento, que es la del teatro, marcada por el cuerpo en escena, marcada por el convivio teatral, por la relación directa entre un espectador y un actor, por lo menos. Y justamente la idea es aportar a partir de este término un corrimiento del teatro como reflejo de la historia, ¿no? Acá lo interesante es un poquito también considerar qué desviaciones aparecen, qué variaciones se construyen, qué imágenes reinciden, podríamos decir. Entonces lo interesante de pensar a partir de representaciones es un poquito también abrir el campo a lo afectivo, abrir el campo a pensar, bueno, cómo hay ciertas ideas que siguen presentes, que ya las vemos en obras de, por ejemplo, 1983, y que hoy en día siguen, o hay otras que fueron mutando. En ese sentido, la idea es combinar un poquito el estudio de lo fáctico, digamos, pero también considerar que el arte tiene su forma propia de acercarse a los acontecimientos históricos. A mí me gusta pensar que el arte tiene una capacidad interesante que es la de nadar en diagonal. Es la imagen que a mí me gusta. Yo cuando era chico amaba el mar, me sigue gustando mucho ahora, pero siempre que veía las noticias veía que, bueno, hablaban de los peligros del mar y qué pasa si la corriente te lleva. Yo era un niño muy traumado, por supuesto. Ahora soy un adulto muy traumado. Y lo interesante es que siempre veía en todos lados esta idea de, bueno, si el mar te lleva, lo que tenés que hacer es nadar en diagonal para, digamos, cortar la corriente, ¿no? Entonces lo interesante es que el teatro tiene esa capacidad de construir un nado en diagonal, digamos, ¿no? Que de golpe puede evadir, o no, esa es otra opción,
la solemnidad, la idea de que estamos hablando de algo serio, delicado, y construir imágenes que hablan de ese universo referencial de Malvinas, pero aportando sus propios condimentos, digamos, ¿no? Entonces, la idea de representación, una vez más, nos permite evitar esta idea de pensar el arte como reflejo de la historia, ¿no? Sobre todo, qué interesante esta idea de representación, Ricardo, en estos procesos de postdictadura, ¿no? Donde se construye la subjetividad a partir de lo que viene después, ¿no? De la pérdida, del dolor, de las ausencias. Bueno, y el teatro que tiene esa capacidad, ¿no? De reconstruir desde esos lugares, de representar desde esos lugares. Veía también que cada texto, en este caso hay 8 textos dramáticos, vienen acompañados de una breve explicación teórica, ¿no? Sí. Que te introduce un poquito en la poética de cada uno. Sí, 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 sí. Tenemos ya un formato que venimos explorando ya desde unas antologías anteriores que yo hacía sobre novísima dramaturgia argentina, dedicadas a autores menores de 35 años. Venimos haciendo este formato que es un prólogo con adelantos de mi investigación, donde presento, por ejemplo, los listados de obras lo más actualizados posible. Por suerte ya está desactualizado el más reciente, pero esta tercera antología tiene por ahora el disponible más completo, el listado más completo ahí presentado. Y la idea es también, como decía antes, multiplicar un poco las miradas sobre Malvinas, ¿no? Entonces surgió este recurso muy interesante que es que cada texto dramático tenga una presentación por parte de un especialista, a quien yo invito especialmente, donde se pueden trabajar diferentes líneas de lectura. Entonces la idea es traer gente que no es de Malvinas a Malvinas, generar más materiales, generar más voces y aprovechar para que uno pueda tener estos pequeños textos para un poco orientarse, pero también para reforzar ciertas lecturas o problematizarlas, ¿no? Quizás uno puede leer el estudio, estos estudios breves preliminares y no estar nada de acuerdo con lo que la obra dice, ¿no? O con lo que se dice sobre la obra, mejor dicho. Ahí está una de las grandes claves de la mirada de mi tesis y de este trabajo que vengo haciendo, que es pensar desde un trabajo comparatista, ¿no? Un trabajo que apunte a poner en tensión los materiales, digamos, y en eso las antologías son ideales, ¿no? Porque acá tenemos 8 textos muy diferentes y uno inevitablemente cuando lee una antología hace esta cosa termina de leer una obra y dice, esta me gustó. O de golpe decís, bueno, la primera que leí me gustó un poquito más. O, bueno, a ver la siguiente, me gusta el título, ¿no? Entonces, uno va poniendo en cierto ejercicio, va trabajando, digamos, ese acto de comparación, que también permite justamente problematizar algunas cuestiones como por qué una obra trabaja cierto enfoque y otra quizás trabaja uno totalmente opuesto, ¿no? En ese sentido Y me me interesa. parece que también en función de eso es que ahí en ese estudio preliminar vos planteás, desarrollás como un intento de clasificación, ¿verdad? En grupos, sí, de acuerdo un poco a esta mirada, porque tenés dramaturgos argentinos que escriben sobre Malvinas desde el extranjero, o dramaturgos que escriben desde la realidad chaqueña sobre Malvinas y que aportan esas miradas que vos decís, ¿no? Y ahí aparece como una clasificación en variados grupos, hasta armás como un cuadro, ¿verdad? Sí, sí, esa es una también de
de las claves que a mí me interesa mucho a partir de estos trabajos. Son antologías que, si bien mi trabajo está radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una perspectiva federalista. Los textos son de diferentes partes del país. Tratamos que siempre quede combinado de formas que hablen de la diversidad de formas de mirar la guerra, porque también la guerra cambia mucho de acuerdo a si uno la ve desde Tierra del Fuego, que si uno la ve desde Comodoro Rivadavia, que eran dos territorios comprometidos con la guerra, porque estaban dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que diferente, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, que estaba fuera del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, pero estaba muy vinculada por su relación con las fuerzas de la Armada. Entonces, ahí cambia mucho también con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a la vez está cerca de La Plata, pero La Plata ya tiene otra relación, ¿no? En base a sus aportes con los regimientos 5 y 7. Entonces, lo interesante es problematizar un poco también esas miradas, y la idea es que la tesis abarque todos los textos que se puedan de todas las partes del país que se pueda. Yo en general tengo la suerte de viajar mucho, así que cuando viajo voy capturando todos los textos que puedo y poniéndome en contacto con toda la gente que puedo, y eso lo trato de replicar en la antología, tratando de combinar textos de diferentes lugares, ¿no? Estoy trabajando con una clasificación en 5 grupos. Un primer grupo que son las obras referidas directamente a la guerra. Ese es el más numeroso y el más variado. Hay obras del 82 hasta 2021 ya. Después hay un segundo grupo de obras que hablan lateralmente de la guerra. Son obras que no desarrollan tematológicamente la guerra de forma específica. Ahí es muy interesante porque aparecen pequeñas menciones hacia Malvinas y hacia la guerra, que son muy valiosas porque reflejan ciertos lugares que ocupa la guerra, ¿no? Después hay un tercer grupo, que son otras guerras que aparecen en el teatro, que pueden ser o no Malvinas, o que pueden resonar con Malvinas. Después está el grupo 4, que es textos anteriores a la guerra que se resignifican después de la guerra. Ahí, por ejemplo, qué sé yo, está Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, o El inglés, de Juan Carlos Gené, por ejemplo. Y hay un quinto grupo que son espectáculos escritos y o estrenados en el exterior por autores extranjeros, y ahí hay algunos casos del Reino Unido, pero también hay un poco de Uruguay, un poco de Venezuela. Ese es el grupo que menos atención le vengo prestando, pero me interesaba reflejarlo porque puede servir como disparador para que alguien más lo retome, pero también porque es muy valioso ver cómo se multiplica la guerra, digamos, ¿no? En otros territorios también. Lo territorial en este sentido es muy valioso porque me parece una forma de multiplicar las miradas, ¿no? Las lecturas, que no siempre son armoniosas, ¿no? Como pasa con las memorias, pero también con las interpretaciones históricas. Hermoso trabajo el que estás realizando realmente, Ricardo. Destacaba ahí de tu trabajo una hermosa frase de Bertolt Brecht que vos recuperás, ¿no? Lo que dice: todo hecho histórico se mantiene vivo cuando se encuentra en contradicción y en tensión consigo mismo. ¿Pensás que esta productividad que decíamos hoy, ¿no? de la temática de Malvinas en nuestro país, y que vos en cierta forma has redescubierto, porque no considerábamos que existía tanta textualidad sobre Malvinas,
¿Pensás que esta contradicción es lo que en cierta forma ha encubierto este hecho de la existencia de tantos textos, de tantas miradas sobre Malvinas que desconocíamos? Sí, tiene que ver. O sea, hay un gran desafío que tiene estudiar la Guerra de Malvinas a nivel historiográfico, podríamos decir, mejor dicho, que es, para empezar, Malvinas cambia mucho de acuerdo a cómo lo anclemos en procesos históricos, ¿no? Hay una discusión muy común que es pensar que Malvinas es un acontecimiento estrictamente de la dictadura, porque es el proceso de reorganización nacional el que impulsa, el que planifica de forma bastante defectuosa e impulsa y lleva a cabo la guerra. Pero lo interesante es que hay otra gran postura que conecta a, a, a la guerra de Malvinas como parte de los procesos de disputa de la soberanía. En ese caso, la historia va bastante más atrás y prácticamente se conecta con el así llamado descubrimiento de América, ¿no? Porque gracias al descubrimiento de América se hace la división con el Tratado de Tordesillas, las bulas papales, entonces ahí está como la base de los reclamos de soberanía argentinos en base a esta idea de herencia del el Imperio Español, ¿no? En general esa postura trata de contrarrestar un poco la mirada sobre la guerra como un acontecimiento estrictamente dictatorial. A mí me interesa un poco lo que pasa cuando uno junta los dos temas, digamos, ¿no? Cuando uno piensa una historia larga, que no es exclusiva de la guerra, porque tiene las negociaciones en la ONU, tiene los acuerdos de telecomunicaciones, tiene un montón de situaciones en el medio. Y, o sea, pensar esa doble tensión, ¿no? Pensar la tensión entre este proceso largo, que a mí me gusta definirlo como la cuestión Malvinas. A veces estos términos se usan un poco variados, un poco libremente, pero yo a ese es al que llamo cuestión Malvinas. Y pensarlo también como parte el proceso de la dictadura, ¿no? No como cosas escindidas, sino como dos situaciones en tensión. Porque uno no podría pensar, por ejemplo, el apoyo masivo que recibe la Junta Militar si no piensa esos imaginarios históricos previos, ¿no? Previo, exactamente. Toda esa historia larga que también tiene sus imaginarios, sus afectos, que son clave para pensar la relación con la dictadura. Por otro lado, uno no puede omitir tampoco que está la conexión con la dictadura, ¿no? Como decía antes, la dictadura lo impulsa, la dictadura lo planifica, si bien de forma profundamente defectuosa, la lleva a cabo, la construye también a través de los medios, no podemos pensarla fuera de la dictadura, ¿no? Entonces me interesa, por ejemplo, qué pasa con esas tensiones. Y en ese sentido hay una cuestión que es que siempre que hablamos de Malvinas, muchas veces se asume que es la guerra, cuando en realidad puede ser el territorio, puede ser la cuestión Malvinas, puede ser la guerra. Entonces ahí ya hay un primer desafío, ¿no? Como desmenuzar un poquito ese lugar común que todos tenemos de Malvinas es la guerra. Como este otro lugar común que mencionabas, que es esto de creer que gracias a la guerra finalizó la dictadura también, ¿no? Exacto. Está un poco en la mente de todos también, que si no hubiera sido por Malvinas, quizás la dictadura, ¿no? Esto también es una representación de la guerra. Exacto. Sí, también, bueno, lo que Julio Cardoso llamaba la teoría del loco, ¿no? Como la locura o el alcoholismo de Galtieri, explican completamente todo lo que pasó y toda la guerra, toda la cuestión Malvinas queda reducida a un problema de bebida, ¿no? Digamos. Sí. Y en realidad viene de larga data, ¿no? Por eso está bueno
considerar estas cuestiones de un proceso largo, a mí me parece que las contradicciones, especialmente en este sentido brechtiano, sirven mucho para problematizar y exigir que uno como lector, como espectador, como historiador también, como artista, piense en esas tensiones que aparecen, ¿no? Y que el teatro puede ponerlas bien al frente. En ese sentido. Que gracias a esas contradicciones permanecen vivos, ¿no? Son procesos que no terminan, como también lo decíamos con la dictadura. Claro, y es la posibilidad de problematizar también esos lugares que están silenciados, retomando lo que preguntabas antes. Lo interesante es cómo el teatro puede preguntarse por situaciones que pueden ser dolorosas, puede preguntarse por situaciones en las que uno no sabría cómo responder. Puede poner, digamos, la mirada, por ejemplo, en la antología de la que veníamos hablando, está la obra Aliados de Esteban Buch, que es el guión de la ópera contemporánea que hace con Sebastián Ribá. Se estrena primero, la obra se escribe en París y se estrena en París primero. Y lo interesante es que la mirada está puesta en un conscripto que muere, digamos, en el estómago del crucero General Belgrano, y lo contrapone con la situación de Pinochet siendo visitado por Margaret Thatcher en Londres, cuando se estaba negociando para que lo envíen a España para ser juzgado, ¿no? Entonces lo interesante es que, por ejemplo, esa es lo que hace Buch en esa combinación es justamente contraponer dos campos afectivos diferentes, ¿no? Por ejemplo, y pone la mirada en esto de, bueno, quizás no tanto la guerra en sí misma, sino, por ejemplo, las conveniencias del poder, ¿no? Esta idea de los aliados titulares de la obra son el gobierno dictatorial de Chile y Margaret Thatcher. Y aparece muy claramente las conexiones entre la dictadura de Chile, porque ahí hay otro lugar muy común que es pensar a Chile como un país que traiciona a Argentina en la guerra, cuando en realidad es mucho más complejo, muchísimo más. Y lo interesante es, de golpe, problematizar esas relaciones internacionales, ¿no? Esas conveniencias del poder, y cómo este conscripto finalmente es víctima de esa violencia impune, ¿no? Porque al final Pinochet muere sin ser juzgado, Margaret Thatcher tampoco termina respondiendo realmente a sus intervenciones en la guerra. Entonces la obra permite pensar esas relaciones que quizás uno nunca hizo esa conexión necesariamente. Al mismo tiempo es una ópera contemporánea, entonces aparece un juego con unas sonoridades y con unos lenguajes escénicos que construyen una forma diferente de mirar la guerra, ¿no? Entonces, lo interesante es toda esa combinación de factores y cómo pueden estimular nuevas reflexiones historiográficas, históricas, memorialistas. O sea, como dice Peter Brook, uno de los peores enemigos del teatro es la solemnidad, ¿no? Entonces, lo interesante es la posibilidad de, por ejemplo, otra de las obras que está en esta antología es En un azul de frío, de Rafael Monti. Es una obra de Tucumán, escrita y presentada originalmente en Capital Federal, pero que lleva muchas temporadas haciéndose en el norte argentino. Y ahí, por ejemplo, aparece una puesta en relación muy interesante, muy particular, entre lo que sería un loco de la guerra, digamos, un excombatiente que sufre los efectos del síndrome de estrés postraumático,
y un hombre que perdió a su esposa como desaparecida, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya aparece un corrimiento de la idea del loco de la guerra como víctima, o del excombatiente como víctima. Al mismo tiempo aparece una puesta en tensión en la relación con este otro personaje, que medio que lo trata como una víctima a este excombatiente, cuando en realidad él mismo no puede con sus propios problemas. De hecho, es un hombre que decidió no buscar a su esposa. Entonces ahí aparece, por ejemplo, este juego interesante de preguntarse sobre lo que implica mirar al otro como víctima, por ejemplo, ¿no? Y si no hay cosas que uno no se está haciendo preguntas a sí mismo por esta cuestión de entrar en ese lugar más fácil que es asumir que el otro es víctima. La mayoría de estas obras, Ricardo, han sido puestas en escena, pero no han sido publicadas. O sea, la mayoría de ellas son inéditas, ¿verdad? Sí, la mayoría son inéditas. Justo la obra de Rafael Monti, la que mencioné recién, había sido publicada anteriormente en 2006 por el INT, por el Instituto Nacional del Teatro, pero bueno, ahora está disponible nuevamente. También me parecía muy interesante porque permite justamente confrontar, por ejemplo, con la obra de Buch, la anterior que mencioné, estas dos miradas sobre el soldado, ¿no? Hay algunas obras que son más antiguas, digamos. Está, por ejemplo, Laureles, del grupo Teatro Rambla, de La Plata. Esa es una obra de 1983. Trabaja con una mirada, por ejemplo, del soldado mucho más sufriente, mucho más adecuada a su momento histórico, pero que, por ejemplo, los autores de la obra lo trabajaron con testimonios de soldados de La Plata, por ejemplo. Otra de las obras publicadas es El fusil de madera, de Duilio Lanzoni. Duilio es un autor muy conocido de la ciudad de Bolívar. Sí. Y esa obra, por ejemplo, él la escribe en el 83, en base a su experiencia como movilizado. Él no llega a combatir, pero es movilizado, está en el batallón de infantería número 1. Y la obra estuvo perdida hasta hace unos años. Por suerte, el director original de la obra la encontró y la pudimos publicar. Después hay una obra como Retaguardia, de Horacio del Prado, que también es una obra del 85, se estrena en el 87, en el Cultural San Martín. Ahí hay otra forma de mirar la situación del soldado, por ejemplo, en este caso a partir de la mirada del padre. Es un padre que manda a su hijo a la guerra y está como siendo acosado constantemente por pesadillas, sueños, visiones que él tiene, ¿no? Entonces lo interesante es que al final de la obra, no voy a spoilear el final. No hacemos spoiler de la obra. No. Y lo interesante es que al final el hijo le dice al padre, ¿no? Como, bueno, al final tus amigos piensan que la guerra terminó. Y en realidad lo que el hijo está diciendo es, la guerra empezó recién ahora cuando termina la guerra, ¿no? Empieza otra guerra. Ahí también surge un poco esta idea de la posguerra como campo de batalla. La guerra, ¿no? Desde el recuerdo, desde los sueños, desde el rumor, decías, ¿no? Esas diferentes representaciones. Bueno, Ricardo, recomendar este libro, extensísimo y laborioso relevamiento de obras que has realizado, recomendar a los lectores este acercamiento a estas obras que trabajan un tema, como vos decías al principio, ¿no? Que tampoco nos imaginábamos esta productividad, esta diversidad de miradas acerca del tema, y que, bueno, te has puesto a relevar y a analizar. Por nuestra parte, la verdad, un gusto y agradecerte esta entrevista. El que agradece soy yo, a ustedes,
a los lectores, también a los autores, sí, que se copan para estos proyectos. Y bueno, si saben de cualquier obra de Malvinas que esté dando vueltas por ahí, me tienen que avisar inmediatamente. Las contactamos con vos, Ricardo. Así es como consigo la mayoría de las obras, así que para mí es bárbaro. Seguro, con el boca a boca. Muchísimas gracias, Ricardo. No, muchas gracias a ustedes. Una alegría estar reunidas para conversar de un nuevo libro, un libro que nació en el 2020 y que ahora estamos distribuyendo, se está distribuyendo y está llegando a la mano de tantos y tantas lectores y lectoras que estábamos ávidos esperando y ávidas esperando su llegada, ¿no? Bueno, por eso, y para hablar de danza y peronismo, disputas entre cultura de élite y culturas populares, estamos con la autora Eugenia Cadús y con Janina Leonardi, que evidentemente ha estado acompañando todo este proceso de manera muy cercana. Tanto Janina como Eugenia son investigadoras de carrera de CONICET, ambas doctoras en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires, inquietas, muy inquietas investigadoras en el tema vinculado con el arte y la gestión de las artes en general en nuestro país. Así que les damos la bienvenida y vamos a tratar de trabajar pensando en cómo es que una investigación de pronto es un libro y cómo esta magia del libro no es algo inmediato, sino que lleva todo un proceso. Así que las dejo a Janina y a Eugenia para conversar con nosotros. Buenos días. Gracias, Vicky, por la presentación, y también quería agradecerles la oportunidad de presentar este libro, ¿sí? Que para mí es muy importante. Muy importante por varias cuestiones. Una de ellas es que es una investigación muy cercana a la mía, a la que yo hice en mi tesis doctoral sobre teatro y peronismo. Obviamente es una investigación que supera lo que yo hice, y también porque es la investigación de mi primer tesista, es la primer tesis que yo dirijo, ¿sí? Yo entablo el vínculo con esta investigación, hará más o menos 10 años justo, que en un momento Eugenia me escribió un mail, más o menos para esta altura del año, pidiéndome una entrevista porque ella había leído trabajos míos y estaba interesada en que yo la pueda dirigir porque ella tenía una propuesta con respecto a la danza escénica durante el primer peronismo y la interesaba el punto de vista que yo tenía con respecto al teatro, ¿no? Bueno, para mí fue muy gratificante y también fue el inicio de un camino muy, muy interesante en el cual yo crecí mucho, porque fue un intercambio y un crecimiento, creo que para ambas. Para mí era el desafío de entrar a un área, digamos, de las artes escénicas que yo no conocía, pero sí potenciar una cantidad de cuestiones que podía visibilizar en mi investigación, ¿sí? Bueno, a partir de ese momento comienza nuestro camino juntas, que es un camino, como les decía antes, muy, muy gratificante, que hoy me doy cuenta de todo el crecimiento y de todo el recorrido hecho cuando leía Danza y Peronismo, ¿sí? Donde es un trabajo que me parece que es un aporte muy, muy importante para el estudio de las artes escénicas, en tanto historia social, historia cultural, el vínculo entre una disciplina artística y el Estado. Un trabajo muy importante con respecto al uso de los archivos. Digamos, un investigador
en el libro de Eugenia y en la tesis de Eugenia puede ver y puede aprender cómo se trabaja con archivos, y archivos en un momento muy particular, que es el primer peronismo. Los archivos durante el primer peronismo tienen una particularidad, que es que o no han sido transitados, o no han sido clasificados, o han sido desaparecidos a raíz del golpe de la Revolución Libertadora, y hay una invisibilización muy grande, hay una negación muy grande del período, y en algunos casos, a mí me pasó, y a Eugenia también, fuimos los primeros, las primeras aproximaciones a determinados archivos está dado por nuestros trabajos. En el caso de Eugenia eso es doblemente importante porque también se une, y ella lo señala en el libro, algo similar con respecto al campo de la danza, ¿sí? Donde sus primeras aproximaciones desde una historia social de la danza, una historia cultural de la danza argentina, están dadas por su trabajo. Y Eugenia viene pensando todas estas cuestiones como estudiante de la licenciatura, en su adscripción a la materia, desde su lugar de docente, desde su posición crítica con respecto a la bibliografía que había sobre la danza, y en determinado momento, una vez que finaliza su carrera, abre todo eso, y es que comienza este proyecto. Una de las cosas que me parecen importantes con respecto al libro, pero que tiene un lugar, me parece, inaugural, que ella también cierra el libro diciendo: esto no lo puedo cerrar porque en realidad es un momento de apertura hacia futuros trabajos míos, hacia futuros trabajos de otros, y eso es así, sino que la tesis fue la primera tesis de la Facultad de Filosofía y Letras en el área de danza. Digo, a mí me pasaba leyendo el libro dimensionar la presencia académica de Eugenia, que es muy, muy importante, no solamente por el libro, por la investigación de tantos años, sino también por su rol como investigadora y el fomento a otras investigaciones, ¿sí? A la Fundación del GEDAL, del grupo de danza, que también, de investigación en danza, que está en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras, y la promoción de muchos colegas que integran este grupo para que puedan profesionalizarse, presentarse a becas y seguir un camino que ella hizo años atrás. Yo había pensado algunas cuestiones que me parecen importantes a destacar con respecto a el tránsito que hay desde esa investigación inicial, desde esas inquietudes que existían en el momento de obtener el título de licenciatura, el paso a una investigación doctoral y posteriormente el tema del libro, ¿sí? Son instancias que me parecen que en una formación marcan la evolución y también la posibilidad de concretar estos caminos, ¿sí? Que son caminos que se pueden realizar, que en el caso puntual de Eugenia tuvo aval de CONICET con sucesivas becas, y posteriormente en la actualidad es investigadora de carrera. Pero me gustaría, en principio, plantearle a Eugenia ese paso inicial, ¿sí? Cómo se origina durante su carrera de estudiante, digamos, donde su licenciatura, y la posibilidad de realizar un doctorado, y por qué pensar este tema, cuáles fueron las inquietudes concretas con respecto a la danza en un periodo histórico tan complejo para el primer peronismo. Gracias a la UNICEN y a Vicky por la invitación, y gracias a Janina, bueno, por todo, como ya lo digo en los agradecimientos del libro, pero por estas palabras en particular también. Bueno, acerca del origen, es difícil a veces, ¿no?, pensar cuándo inició esa inquietud. O sea, mi inquietud por la danza inició desde muy chiquita. Obviamente en un principio
siendo niña, el movimiento era lo que quería hacer yo, ¿no? Como la parte más práctica. Pero ya en la adolescencia me llamó, o sea, me interesaba mucho leer, me interesaba la historia, la política, la literatura, y fue ahí cuando decidí mudarme a Buenos Aires, ¿no? de la provincia de San Luis a la capital del país, para estudiar la carrera de artes, interesada precisamente en ampliar esos horizontes teóricos, y no tanto capaz lo práctico, que lo seguí y lo sigo desarrollando, pero me interesaba sí concentrarme en la historia y quería saber más desde un lugar más teórico de la danza, y eso sí, ya cuando entré a la carrera lo tenía decidido, es decir, a mí me interesaba la carrera de artes precisamente por el panorama amplio y general que daba acerca de las artes escénicas y cinematográficas, audiovisuales, pero me interesaba concentrarme en la danza. Así que bueno, esas inquietudes siempre estuvieron ahí, lo mismo que las inquietudes por la historia argentina, por la historia latinoamericana y por la política, son cuestiones que siempre me movieron desde muy chica, en parte también por mi familia, que siempre se hablaron esos temas, se discutieron, se hicieron cosas, no sé, cuestiones militantes, entonces siempre fue un interés que me movía. Entonces, en algún punto, después de cursar Teoría General de la Danza, me presento a la inscripción, hablo con Tambuti para eso, y ahí ya tenía decidido que, o sea, lo que yo quería trabajar era como esa unión de pasiones en algún punto, ¿no? De la historia, de la danza y de la política. Entonces, eso lo tenía súper claro. No sabía muy bien todavía en qué época. También charlando con Tambuti, evaluábamos como, bueno, qué épocas, qué había de interés y eso. Y ahí fue cuando me surge, en estas charlas también, el interés por el peronismo en particular, ¿no? En parte fue una propuesta también de ella, y en parte empecé a ver, bueno, qué era lo interesante de eso. Y particularmente me interesaba esta especie de momento clave en la historia argentina, ¿no? Que es el peronismo, y este parteaguas también, ¿no? Y cómo hasta el día de hoy repercute en nuestra vida cotidiana. Esa época en particular me daba esta sensación de quizás como, bueno, voy a explorar como medio arqueológicamente, ¿no? Como ir a buscar, precisamente esto del trabajo de archivo, ¿no? Que a mí me gusta tanto, que lo siento bastante detectivesco, y que eso me apasiona. Entonces, como empezar a abordar esa época y esa relación que, como digo, parecía no ser tan obvia, ¿no? O parecía ser incluso parecía ser que no había pasado nada, todo lo poquito que había escrito estaba lleno de prejuicios, y se notaba, o se salteaba en algún punto ese momento de la historia, se hablaban de otras cosas pero nunca de la política, parecía ser que la política solo se incluía a partir de Onganía, ¿no? y las dictaduras, las últimas dictaduras militares. Entonces me parecía más interesante preguntarme por estos otros espacios no tan abordados. Y así, bueno, es que yo a esa altura también ya tenía decidida que quería hacer una carrera científica. Mi papá es científico, aunque en un área nada que ver, y quería también abordar la danza desde ese lugar, que bueno, hasta ese momento no era lo habitual. Hoy por suerte hay más personas que están trabajando dentro de CONICET, dentro de la academia, también desde ese lugar de los estudios de danza, dentro de la especificidad artística, ¿no? Porque también sabemos que sí hay antropólogas, por ejemplo, que han trabajado el tema de la danza. Vos tenías una experiencia cercana, que es tu papá, que se dedica a otro área totalmente distinta, pero también tenías políticas públicas que acompañaron, digo, cuando vos terminaste tu doctorado, esas políticas públicas tuvieron un retroceso, ¿sí?
pero tuviste la posibilidad, como también la tuve yo, de hacer beca doctoral, beca postdoctoral y después entrar a carrera. Digo, eso es algo que es indispensable, esa continuidad es indispensable a la hora de armar nuestras investigaciones y de pensarnos como profesionales, ¿sí? Hubo un cambio bastante grande cuando vos te presentás, creo que en el 2012, por ahí, en 2013 entraste a CONICET, bien. Sí. Bueno, ¿cómo pensaste esa postulación y cómo construiste ese periodo de postulación a beca CONICET? Cuando yo entré, digamos que había ya varios estudios, ¿no? Podríamos decir como que la primera década de los 2000 es como una especie de explosión también de los estudios con un perfil cultural o intelectual, y el peronismo, ¿no? Es un momento donde vos hiciste tu tesis, así como otras personas. Entonces, de algún modo, creo yo, cuando me postulé a la beca, también había cierta ya apertura hacia ese tipo de problemáticas, ¿no? Y a ese tipo de cruces también, ¿no? Donde lo social, lo político, lo histórico, lo estético, todo está más amalgamado, ¿no? Y no se ve de modo escindido, sino como parte de un todo. Entonces, por supuesto que en ese momento además había una gran cantidad de becas y eso era también algo beneficioso. Bueno, después comenzó a achicarse y ahora, bueno, está cambiando un poco ese panorama nuevamente, pero sí es verdad que era un momento beneficioso en ese sentido para postular. De todos modos, yo agradezco siempre la educación pública en su totalidad, ¿no? Yo hice siempre todo en la educación pública, desde la escuela, la universidad y bueno, mi posgrado. Y la verdad es que esa es una oportunidad que agradezco infinitamente, tener una educación pública gratuita y de calidad donde pude gestar también este proyecto, como todos los que llevo a cabo en mi ámbito laboral. Yo estaba leyendo el libro, recordando la tesis, cómo fueron saliendo temas que vos no pensabas en un comienzo y se fueron descubriendo, el hallazgo de partituras, digamos, el trabajo de archivos que fue muy, muy minucioso, la desaparición de la Biblioteca del Teatro Colón en el medio, que yo había consultado y que después cuando vos vas a consultar no estaba. Bueno, toda esa reconstrucción, la compra de materiales que aparecían en Mercado Libre, ¿no? Digamos, cosas que hacen a la investigación y también a una investigación sobre un área donde había poco, como vos bien señalás, había historias, memorias, cuestiones más personales, relatos, pero fuentes en riesgo. Yo antes hablaba de las fuentes en riesgo con respecto al primer peronismo, pero en el caso puntual de lo que fue la Biblioteca del Colón, fue una desaparición reciente, ¿sí? Y bueno, todo eso también, digamos, se cruza con tu investigación. Mirando el libro, me encuentro con una introducción donde trabajás algo que para mí es interesantísimo, que es el análisis del 17 de octubre desde un punto de vista coreográfico, como puerta de entrada que compartimos, ¿no? Con respecto al desplazamiento de los cuerpos, a la llegada de determinados cuerpos con determinadas características a una ciudad a la cual les estaba vedada, a la disposición escenográfica de la ciudad. Y hablas de esa coreografía como un modo de pensar las relaciones entre la estética y la política, ¿sí? Y me pareció muy, muy interesante que en ese sentido, decís, el peronismo, a raíz de ese 17 de octubre y de esas masas, esos cuerpos que invaden la ciudad,
que el peronismo establece una forma de hacer política, y que esa forma de hacer política es la manifestación callejera, ¿no? Y que es también lo que nos da una impronta muy propia, muy argentina. Si uno ve, no sé, los países limítrofes no se manifiestan del mismo modo, o no se manifiestan, o se manifiestan en el espacio público de otro modo, muy distinto, y vos traes determinados aportes teóricos para trabajar ese acontecimiento tan fundacional para la Argentina como el 17 de octubre. Cuando estaba pensando en la introducción del libro, traté de pensar un poco a quién iba a ir dirigido. Y ahí se me abría un abanico, ¿no? de diferentes posibles lectores. Desde quienes están especializados en danza, quienes simplemente están interesados en la danza, desde bailarines, coreógrafos, capaz que no son de los estudios de danza propiamente dicho, pero claro, sí les interesa. También pensaba, bueno, en personas especializadas en peronismo y en la historia argentina, y también en les curioses. Desde ese lugar empecé a jugar con, bueno, qué ideas podían ser también interesantes de abordar. Por un lado, para decir, la danza es un tipo de conocimiento que necesitamos también para la historia, que necesitamos para la historia social. Y por el otro lado, la danza siempre estuvo ahí, ¿no? No es algo claro, que está completamente escindido o sucede solo en los escenarios. Me interesaba también mostrar cómo la danza habita muchos otros espacios a los cuales, bueno, hay que dedicarles todavía otras investigaciones, otros libros, pero que sí está presente. Pero sí, el peronismo no se autodefine y es un movimiento. Entonces empecé a jugar con esa idea y ahí dije, claro, pero entonces si es un movimiento, si está la idea de movimiento en sí misma, también está la posibilidad de hacer un análisis coreográfico de la política, ¿no? claro. De esos procesos políticos. El 17 de octubre es algo que está tan abordado, tan estudiado, Sí. y sin embargo no hay un estudio coreográfico, y lo que sucede ahí precisamente es coreografía social, ¿no? Que es un concepto de Andrew Hewitt, un gran investigador en lo que es danza y política. Entonces, esta idea de coreografía social me resonaba también para entender este movimiento, ¿no? Claro. Y esto que vos decías, la particularidad que nos marca a nuestra idiosincrasia, ¿no? De cómo nos manifestamos políticamente, cómo nos manifestamos públicamente, y cómo eso se instaura, de algún modo, en la modificación que da el 17 de octubre, que tiene que ver también, ¿no? Con lo festivo, y en lo festivo no puede faltar la danza, ¿no? Digo, ¿en qué fiesta no se baila o uno no se mueve de algún modo? Entonces, empecé a analizar lo existente, ¿no? Lo que por ahí todos conocemos, bueno, el candombe, ¿cómo se lo llamaba, ¿no? El candombe, el carnaval, la murga, todo eso que estuvo asociado tiene que ver esencialmente con qué cuerpos se estaban moviendo, qué cuerpos estaban permitidos moverse en ese espacio público y cuáles no, cuáles estaban ahora moviéndose, ocupándolo. Entonces, desde ese lugar me interesaba también la idea de coreografía social, como esta idea de, bueno, que existe una coreografía que podríamos decir, por ejemplo, doy un ejemplo muy básico, por ejemplo, cuando cruzamos la calle, ¿no? Hay una senda peatonal que está delimitada, ¿no? desde una superestructura, desde el Estado, para que uno utilice ese espacio para cruzar la calle, ¿no? Bueno, es lo que se supone, por lo menos. Sí. Y esta es una coreografía que ¿quién la da? La da el Estado, ¿no? Claro. Porque te dice por dónde tenés que moverte de algún modo. Lo mismo que haría un coreógrafo en un escenario. Existe eso y también existe la posibilidad de romper con eso, ¿no? Y bueno, lo que me interesaba el 17 de octubre es cómo se rompe con eso, ¿no? Las patas en la fuente, la ocupación del espacio público, qué cuerpos, cómo estaban vestidos, cómo fueron descritos, cómo estaban vestidos, ¿no? Esta cuestión que yo hablo de, que dice
Martínez Estrada, ¿no? De los trajes exóticos. Ya ahí hay algo como de lo escénico, ¿no? Sí. De lo coreográfico. Y eso es lo que me interesaba. Después, digo, a posteriori, cuando ya hay políticas públicas que avalan el ingreso, legitiman el ingreso de esos seres que antes no transitaban por determinados espacios, hay una coreografía estatal, digamos. El Estado marca fiestas, digamos, establece lineamientos para fiestas oficiales. Hasta se puede pensar que hay determinado disciplinamiento, ¿no? de esos cuerpos por cómo transitan en esos espacios. De todos modos, la fiesta popular pervive, y eso también es interesante verlo como punto de tensión entre el Estado y la fiesta popular, ¿no? Como el peronismo siempre está trabajando en esa tensión, sin resolverla. Bueno, voy al campo de la danza. Hay algo que me pareció muy interesante como punto de partida también que vos estableces, es cómo te parás frente a los estudios de danza y hablas de la danza escénica, la definís, digamos, para quien no venga de los estudios de danza o quien no tenga conocimiento, puede entrar perfectamente al libro porque vos definís y explicás qué es cada cosa y llevas muy bien al lector en ese sentido. Y vos planteas algunas cosas sobre lo universal y lo local, sobre lo que es implantación y lo que es apropiación, ¿no? Estableces como determinadas tensiones en eso. Bueno, eso tiene que ver con reflexiones que de hecho se dieron junto con la escritura de la tesis, más que previa a la escritura. Durante la escritura de la tesis doctoral me concentré mucho en peronismo, en las cuestiones históricas, políticas, y en pensar eso y en buscar, ¿no? Archivo, tratar de reconstruir también, porque bueno, no hay mucho material, el material que está además no está organizado, pero en realidad lo que descubrí investigando es que hay muchísimo material, solo que está desorganizado, desperdigado, y hay mucho por hacer todavía, hay muchísimo, seguramente me faltan cosas, incluso digo, el día de hoy sigo trabajando y digo, uy, encontré un dato nuevo que ya no estaba en el libro, y bueno, el libro necesitará actualizaciones. Y con el libro siguió esa inquietud que tiene que ver más con lo metodológico, con lo teórico, que quizás que estar tan en el campo ahí buscando archivo y tratando de escribir algo al respecto. En esas inquietudes metodológicas, bueno, me interesa pensar, por un lado, las danzas en su pluralidad y no como una sola, como algo monolítico, universal, absoluto y establecido, ¿no? Como muchas veces desde el campo de las artes se toman, no solo la danza, sino en general las artes, no hay una idea de lo universal, de una historiografía dominante, hegemónica, que es europeísta, que no, digo, no sé, o sea, podemos pensar en nuestros planes de estudio ya nada más, claro. Pero bueno, en la danza eso es muy fuerte, ¿no? Porque eso es algo que cala ya no solo en un nivel de los estudios, de la teoría, eso es algo que cala está en toda la sociedad muy, muy imbrincado, ¿no? Por ejemplo, una niña en general, ¿no? Porque bueno, ya el caso del género es otra cuestión, pero no voy a decir un niño. Una niña dice de muy pequeñita, ay, me gusta bailar, y le dicen, ay, tenés que ir a ballet. Claro. ¿No? Porque esa idea está muy instaurada, ¿no? De que el ballet es la base de la danza si uno quiere ser un artista profesional, ¿no? Y esa es una idea que es hegemónica, que es dominante, cuando el ballet es una estética en particular, surgía de un contexto particular, y que ese contexto además es un contexto muy vinculado con lo estatal, ¿no? Porque el ballet cuando surge, se institucionaliza, es durante el reinado de Luis XIV, como un proyecto cultural
de dominación de Francia. Entonces, al dedicarme a la danza escénica, además, en particular, más allá de que yo hablo de las danzas, y por eso también me interesaba traer la coreografía social u otras prácticas que en el caso del libro quedan por fuera, pero que hacen también al quehacer dancístico, como los bailes populares, como los movimientos en general, podríamos pensar en el nivel de la coreografía social o demás. Bueno, al trabajar danza escénica, sí o sí tengo que dialogar con esta tradición, ¿no? Dialogar con la tradición establecida, hegemónica del ballet, la danza moderna, que es hasta donde yo llego, pero bueno, por el recorte temporal del libro, pero hoy podríamos pensar también la danza contemporánea. Mi trabajo tiene como una pata más práctica, que tiene que ver con visibilizar aquellas prácticas que han sido invisibilizadas por esa hegemonía, y ahí es cuando rescato, por ejemplo, e inserto dentro de la tradición de lo escénico a Angelita Vélez y a Joaquín Pérez Fernández, o el ballet tango de Sebastián Lombardo. Ahí mi voluntad es esa, es cuestionar esta historia establecida de la danza, insertando otros agentes, otras instituciones, otras estéticas. Y bueno, eso me lleva a este cuestionamiento metodológico, a la idea de hablar de pluralidad de las danzas, y a la idea de pensar, bueno, cómo se construye desde una perspectiva situada, y no aplicar las cosas que yo ya sé por la historiografía establecida a la Argentina, ¿no? Como pensar esta idea de que la danza es un abstracto absoluto, universal, que puede estar en distintos lugares. Y en ese sentido a mí me interesa también pensar lo complejo que puede llegar a ser nuestra identidad, ¿no? Sabiendo que esa identidad es una construcción, sabiendo que esa identidad no es dada, no es homogénea, es plural, es intercultural, es abisal, ¿no? Surge en el momento de la modernidad y de la conquista, por lo tanto, de algún modo surge ya desde esa fractura de la modernidad, pero tiene algo, ¿no? Tiene algo de particular, y es algo que también tiene cuestiones que comparte con el resto de Latinoamérica. Entonces me interesa pensar en esos rasgos más que aplicar, como se ha hecho especialmente para la época del peronismo, la idea de una historiografía establecida de hegemónica en el que el modernismo, por ejemplo, pareciera ser la máxima, el sumum al cual hay que llegar, ¿no? Entonces, con ese discurso lo que se ha dicho siempre es, bueno, durante el peronismo solo había folclore, eso es tradición, tradición es pasado, no merece ser hablado, entonces no se habla. Claro. ¿No? Lo que me demostré con mi investigación es que no solo que no es así, por empezar, que no es que solo hay tradición, porque hay mucha expresión, de hecho, de lo que se llama el ballet moderno y la danza moderna que surge en ese momento. Entonces, sí hay expresiones de abstraccionismo, vanguardia y modernidad en los términos hegemónicos, si queremos decir. Y no solo eso, sino que esas expresiones muchas veces vienen desde el folclore también, lo cual es interesante y particular. Y que también hay una pluralidad de voces que han sido invisibilizadas, silenciadas, para poder mantener esa narrativa donde, bueno, somos un país atrasado, ¿no? Esta lógica de la dependencia, del atraso y demás. Sí. Y también tu investigación lo que muestra es que la gran heterogeneidad de la actividad de la danza, y rebate esto de un Estado estableciendo lineamientos de corte nacionalista, tradicionalista, folclóricos, y no permitiendo todo lo que no acuerde con esos criterios. Y en realidad, como pasa siempre, la cultura tiene una dinámica propia y hay una continuación de un montón de cuestiones que vienen desde antes, hay otras que son novedosas del periodo, y la dinámica cultural es muy difícil que desde las políticas estatales se les pueda poner un corset.
Eso ocurre siempre, no solamente en la Argentina. Y en ese sentido me parece como muy, muy productivo esa mirada, ¿no? De ese debate que vos estableces en esa parte del libro donde discutís con esas ideas, ¿sí? Ideas que, bueno, siguen vigentes lamentablemente, pero que, bueno, el libro abre una puerta, por lo menos a ese debate. Con respecto a las políticas públicas, ¿qué pasa con la novedad? Vos hablás de nuevos espacios, nuevos consumidores, ¿no? Como dos cuestiones importantes a destacar. Sí, me centro en esos dos lugares. Creo que hoy capaz sería incluso un poco más radical, iría como a nuevas estéticas también, que creo que es algo que se esboza, especialmente con el apartado de Angelita Vélez y Vidala y del candombe de San Baltasar de Joaquín Pérez Fernández, pero que bueno, todavía no me animé. Creo que después con el proceso de la beca postdoctoral y mis investigaciones actuales, incluso me animaría a indagar ahí. Pero sí, principalmente a partir del apoyo estatal, que como vos decís, es múltiple y heterogéneo, no fue unidireccional ni bajando línea, podríamos decir. Claro. No fue necesariamente de ese modo, sino que se apoyó una diversidad de expresiones artísticas, incentivando diferentes instancias también de esta expresión artística, incentivando la producción y el consumo, ¿no? Entonces, en ese sentido también, aquello que se incentivó como producción, como por ejemplo la creación de las escuelas de danza, eso lo vamos a ver al reflejo posteriormente, ¿no? Claro. Tendría que ser otro estudio, porque esas niñas que entraron por primera vez a poder formarse de modo público y gratuito en un arte que, de todos modos, digo, era un arte que se consumía a nivel popular, especialmente inmigrantes, ¿no? Que tenían ya en su capital simbólico la idea de, bueno, ir al Colón, consumir ballet, consumir ópera, pero de todos modos siempre fue un arte muy caro, ¿no? Comprarse una zapatilla de punta, por ejemplo, es carísimo. La vestimenta y demás, bueno, son cuestiones que de algún modo se van modificando a partir de la educación pública en este momento, pero que, bueno, resultados los vamos a ver seguramente una década después. Claro. Y después también está toda la creación de nuevos espacios también para el consumo, es decir, educando también acerca del consumo y dando posibilidad principalmente. No es que tampoco hay una línea en el sentido de decir, bueno, esto es más importante que lo otro, ¿no? Sino que, bueno, se generan, por ejemplo, los espacios al aire libre, donde los cuerpos estables de los ballets estatales, oficiales, van y representan lo mismo que estaban representando en los teatros, para un público masivo completamente, donde se llenaban esos teatros, ¿no? Como el anfiteatro Eva Perón o el anfiteatro Martín Fierro en La Plata, y accedían a eso, y capaz, después de que terminaba, no sé, Las Sílfides, que es un ballet moderno precisamente, y que fue muy masivo en esa época, tan masivo que, imagínense que después en el cine, un personaje como Nini Marshall, cuando hace un chiste, lo hace respecto a estos ballets modernos, ¿no? Como La Muerte del Cisne, que también es un ballet moderno, y Las Sílfides, que bueno, en Mujeres que Bailan, ella dice Las Sírfides, ¿no? Y quiere bailar, y baila eso, pero precisamente está tan instalado en la sociedad esa estética, que no es la que capaz hoy tenemos instalada, porque lamentablemente esa estética se perdió, ese repertorio se perdió, y tenemos instalado un repertorio mucho más clasicista, académico, lo que se llama académico, como, bueno, pensamos primero capaz en el Lago de los Cisnes, ¿no? O el Cascanueces, que es otra corriente estética a la que se manejaba en ese momento.
donde había decorados cubistas, por ejemplo, ¿no? Entonces era otra estética a la que las personas estaban acostumbradas. Y esas obras se presentaban capaz al lado de los títeres de Podreca, por ejemplo, o de un sainete. Entonces la posibilidad estaba del acceso a todas las expresiones culturales, y no solo a una. Y creo que eso sí es algo muy importante, que es las políticas de fomento, de democratización de la cultura, y también una vez que eso se genera, bueno, del acceso también a la producción, las escuelas principalmente. Sí, quizás en la última parte del libro, cuando analizás las películas, ahí confluyen, digamos, varias cuestiones de las políticas públicas, ¿no? El fomento al cine, a la danza, y se potencia, ¿no? Digamos, hay algo muy, muy interesante con respecto a la democratización, a la apertura, a un nuevo consumidor y a la vez formarlo también, ¿no? En ese consumo. Hay algo por ahí que es interesante o importante aclarar también, que es que no creo que haya una danza peronista, por ejemplo, claro, claro. Como estética, ¿no? Claro. Desarrollada, que podría pasar, pero no creo que eso haya sucedido, sino que precisamente lo que hay es un acceso a esta diversidad y una promoción de esa diversidad, de la cual la danza se valió, ¿no? Y utilizó de algún modo sus agentes, sus instituciones, utilizó ese momento de promoción de la cultura, de que había políticas culturales concretas, había dinero además en concreto, ¿no? Infraestructura y demás, apoyo estatal, para crecer. Por último, y para cerrar, te quería preguntar con respecto a tus largos recorridos como investigadora en archivos de distinto tipo, si querés contarnos alguna experiencia o algo que haya quedado como una anécdota o como algo que recuerdes con particular afecto, de todos los recorridos que hiciste en lugares a veces rarísimos para llegar a un archivo, a un documento. Tuve la instancia de recorrer diferentes tipos de archivos, ¿no? Desde archivos súper formales y organizados, como puede ser en New York la biblioteca de Performing Arts, donde, bueno, tenés que pedir permiso para todo, ponerte los guantes, hace un frío tremendo adentro porque están conservando los documentos, claro. y toda una instancia como súper formal y ceremonial, donde hay algo de lo corporal ahí también, ¿no? De la coreografía que cómo uno baila de algún modo en esos archivos, es muy distinto a cómo me muevo, capaz, en otros espacios, como, bueno, ir a la casa de las personas. Lamentablemente algunos fallecieron, como Enrique Lomi y Beatriz Moscheni, pero tuve la suerte de poder entrevistarlos, de ir a sus casas y de acercarme al material que ellos me ofrecían de otro modo, ¿no? Porque, bueno, claro. ahí es súper claro que hay un recorte. No digo que en el otro archivo no haya un recorte, pero acá es súper claro, ¿no? Bueno, guardé los documentos que a mí me gustaban y te los cuentan, ¿no? Entonces, esa instancia es hermosa para mí de trabajo de archivo, trabajar con las memorias tanto físicas como pueden ser un documento, como las memorias orales de quienes la vivieron, incluso las lagunas, ¿no? Como te dicen, de eso no me acuerdo porque me pasó algo muy choqueante personalmente, por ejemplo, y ese año lo tengo borrado, ¿no? Eso también es interesante. Bueno, también la generosidad de Carlos Manso, un historiador de la danza que ha reunido una gran cantidad de material y que su generosidad y poder ir a su casa y ver ese material ha sido invaluable. Y después, bueno, creo que lo más extraño fue con tango, cuando encontré, trabajando en el archivo del Teatro Argentino de La Plata,
quienes también han sido súper generosos y siempre me recibieron muy bien. Trabajando ahí, bueno, empecé primero a ordenar el material, es decir, a ver año por año qué obra se hizo, qué coreógrafo, como una cosa muy, muy básica, esquemática. Y ahí encontré obras de las cuales nunca nadie había hablado y que me llamaban la atención. Una de ellas es el Ballet Tango de Sebastián Lombardo con coreografía de Giachero. Y me llamaba muchísimo la atención, las críticas, lo poco que había me llamaba muchísimo la atención. Claramente era un ballet que se fusionó con el tango, que además las críticas hablaban de una idea muy moderna, de hecho no tiene personajes en sí, tiene roles. El ballet es como muy abstracto, y bueno, eso claramente me llevó a empezar a buscar quién era Lombardo, y querer saber más, como todavía quiero saber más de ese ballet, y sigo buscando, porque no tengo, por ejemplo, imágenes, sino que, bueno, terminé encontrando la partitura, en realidad unas partichelas, y después una partitura reducida en Sadaic, donde la registró, pero es como un resumen, como solo una parte, porque me explicaron en Sadaic que en esa época se podían registrar una cantidad de compases y con eso bastaba. Como que no había tanta cantidad tanta producción que con eso alcanzaba. Y buscaba, como que cada tanto entraba también a internet y buscaba para ver qué aparecía, si había algo nuevo. Y así un día encontré en Facebook que alguien había posteado una foto con Sebastián Lombardo. Y esa foto era una foto de la policía de la provincia, de la banda de la policía de la provincia. Claro. Y lo recordaban, ¿no? Lo recordaban, bueno, el maestro Lombardo que tanto hizo por nuestra banda, y bueno, logré contactar con la banda de la policía, que se manejaba de otro modo. Bueno, y ahí claro. Fueron muy generosos, la verdad. Descubrí que ellos son quienes tienen todo el material de Lombardo, así que si alguien está interesado en su producción, todas las partituras, todo su material está ahí. Y bueno, finalmente me las escanearon, y aunque son partichelas, no es una partitura completa, sino que es una adaptación además, y claramente faltan instrumentos. Bueno, gracias a un amigo, a Santiago Torricelli, pudimos reconstruir parte de la música y escuchar realmente, o sea, cómo era esa obra. Bueno, agradezco a Vicky Fuentes, como siempre, por la buena onda, por considerarnos, por hacernos pasar buenos momentos, aún de modo virtual. Esperemos volver pronto a Tandil. Bueno, la Unicena, la Facultad de Artes, que siempre nos trata tan bien. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a ambas chicas. Un placer haberlas escuchado. Un placer también el tema, y un placer saber que la investigación joven sigue su curso, y que siempre estamos innovando en estas cuestiones que me parecen muy interesantes también, de pensar la investigación tan vinculada a la práctica artística, ¿no? Bueno, y estas investigaciones que dan cuenta de un estado presente que puede divulgar, que puede acompañar, que se compromete realmente con el arte, para nosotros es más que importante, porque no es solo historia, sino que también es presente. No sabemos si podemos comprobar que estas políticas públicas favorecieron y construyeron y distribuyeron y acompañaron el crecimiento de tantos artistas. Bueno, apostemos a que nuevas políticas públicas sigan apoyando a la cultura y al arte nacional. Junto a varios investigadores del teatro argentino, coincido en denominar a la estatua viviente como un acontecimiento teatral dentro de la categoría de teatro liminal. Cuando digo que la estatua viviente es un manifiesto teatral, lo hago por el alto poder comunicativo que posee, pues desde un silencio envolvente y desde una quietud inquietante, produce convivio con los públicos. La estatua viviente como un manifiesto teatral, porque con sus poéticas de actuación
que oscilan entre silencio y quietud, paradójicamente dice mucho. Aquieta tanto que nos inquieta, tanto a los actores que la interpretan como a los espectadores que la contemplan. Viene a inquietarnos con su modo de hacer teatro. Su presencia impone un ritmo corporal totalmente diferente al de los espectadores transeúntes. Incluso un ritmo escénico diferente al de los hechos teatrales que ocurren en el espacio teatro. Muchísimas gracias por permitirme hablar un poquito sobre este gran acontecimiento bibliográfico que es Los secretos de la quietud, la estatua viviente, una teatralidad liminal de Mariela Olivera. Soy Jorge Dubati de la Universidad de Buenos Aires y agradezco profundamente esta oportunidad que me están dando. Primero quiero saludar el trabajo que viene haciendo desde Bahía Blanca por y sobre las estatuas vivientes Mariela Olivera. Realmente ella ha logrado con todo este trabajo de todos estos años que Bahía Blanca se transforme verdaderamente en la gran plaza de referencia de las estatuas vivientes en la Argentina y sin duda uno de los puntos fundamentales en la cartografía latinoamericana. Por otro lado, decir que Mariela Olivera es una artista investigadora, pero también una artista gestora, es una artista docente, es realmente una figura múltiple en los aspectos que involucra su actividad en relación a las estatuas vivientes. Y quiero decir que gracias a Mariela Olivera tenemos los encuentros nacionales de estatuas vivientes y el que se hizo el año pasado, el primer Congreso Nacional de Procesos Creativos en Estatuas Vivientes, que fue muy significativo en la historia de esta poética y de estas prácticas en la Argentina. La práctica de estatua viviente contiene convivio, relación actor-público, poiesis, eje de la dialéctica escénica de la estatua viviente, una dramaturgia en armonía entre el movimiento y la quietud para actuar un personaje. Una escultura abstracta, mitológica, fantástica, otras. Para componer un personaje, una corporalidad busca la teatralidad en las intensidades de la quietud y en la proyección, dirección y recorrido de los movimientos, intensidad y tono muscular en relación a la actuación y a las necesidades dramáticas del personaje. Expectación. El transeúnte deviene en espectador en forma consciente o no. Yo quiero destacar algunas cosas que me llaman mucho la atención de Los secretos de la quietud. Realmente libro fundamental que esperemos que pronto esté reeditado en versión ampliada. En primer lugar, que es un libro de artista investigadora. Es decir, este libro está escrito desde la praxis artística, es decir, lo que ha hecho Mariela Olivera fundamentalmente es poner toda su inteligencia, su sensibilidad y su lucidez para la autoobservación respecto de las propias prácticas. Y en ese sentido es lo que llamaríamos un libro de filosofía de la praxis artística, es lo que llamaríamos un libro de producción de conocimiento específico desde el hacer teatral. Nadie sino Mariela Olivera, con toda su experiencia como estatua viviente de tantos años, podría haber escrito este libro tan lúcido sobre las prácticas teatrales. Este libro para mí es un claro rasgo de algo muy positivo, que es el empoderamiento de los y las artistas como artistas investigadores, y también la desinhibición de una tradición, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo se dijo la estatua viviente se hace y no se piensa, y lo que demuestra Mariela Olivera es que todo el tiempo se estuvo pensando la estatua viviente como acontecimiento, y ahora se acepta esta condición por la cual una maestra de la estatua viviente puede escribir un libro tan lúcido y brillante que fue dirigido, y quiero nombrarla, por la doctora Nidia Burgos, que realmente la mejor directora que podía tener este libro era Nidia Burgos. Quiero destacar
en el libro el desarrollo respecto de estas técnicas y métodos de autoobservación y realmente decir que es un libro imperdible y por supuesto uno de los hitos bibliográficos en este campo porque hay muy poquito escrito sobre este tema. Podemos contar los trabajos de Mariela Olivera y especialmente Los secretos de la quietud, y algunos trabajos de Juan Rolón como los grandes pioneros en esta cuestión. Y la otra cosa que quiero celebrar es que este libro conecta el fenómeno de las estatuas vivientes, fascinante sin duda, como una forma de teatro liminal. Creo que es momento de problematizar el hecho de que hoy, y desde hace ya un tiempo, muchos nombran estatuismo a esta actividad teatral. Quizás por la necesidad de darle nombre con un solo vocablo, pero lo cierto es que en esa denominación el aspecto vital, lo viviente, no se encuentra. Es por ello que considero importante designar a esta actividad teatral estatua viviente, con un sustantivo y su adjetivo que contienen las intenciones que hicieron nacer esta actividad. Representar una escultura y a su vez contener la esencia que lo hace posible como teatralidad. La existencia de un cuerpo viviente, el del actor. Atendiendo también a que este hecho teatral lo desarrolla fundamentalmente un solo actor. Nombrar entonces estatua viviente a esta actividad pareciera lo más atinado, lo más complejamente completo, y lo más acertadamente contradictorio. Entendiendo por esta actividad aquella que teatra en espacios públicos con delimitación escénica, ejecutada por un actor que manifiesta una poiesis atravesada por momentos de quietud y movimiento, actuando un personaje determinado. La estatua viviente no sería sino una variante de lo que llamamos el teatro, la matriz teatral, ¿no? Se produce en espacios diferentes, generalmente en espacios abiertos, en espacios públicos, generalmente en las calles. Se produce el convivio, dentro del convivio la producción de poiesis corporal, con el cuerpo físico, en el espacio físico, en territorialidad, y luego se produce el fenómeno de expectación a partir de estos espectadores tan singulares que son, los que pasan por el lugar y son convocados, son reunidos por las estatuas vivientes. Me encanta en ese sentido que la tapa justamente ilustre no solamente el artista produciendo el acontecimiento, sino también a las y los espectadores. Y un dato muy interesante, la tremenda fascinación de los niños y las niñas por estas prácticas. Nosotros le llamamos liminalidad, justamente teatro liminal, a este cruce de la matriz teatral de acontecimiento, que es uno de los tesoros culturales más grandes de la humanidad, pero cruzado con otros componentes, ¿no? En este caso podemos hablar de un cruce con otras artes, especialmente por el tema de la inmovilidad y por el tema de la relación con las estatuas, el cruce con el tableau vivant, el cruce con la estatuaria, el cruce con el campo de las artes plásticas, ¿no? Bueno, y finalmente decir que realmente este libro es una gran contribución para la cartografía de la teatrología latinoamericana. Por lo tanto, esperamos que no solo que el libro se difunda, se conozca, se extienda, digamos, en su llegada, sino que Mariela Olivera siga produciendo esta reflexión teórica, porque como ella misma dice en el libro, este primer libro es como la puerta de entrada al tema de las estatuas vivientes y ya tiene en su cocina de investigadora mucho más por escribir. Felicitaciones a Mariela Olivera por Los secretos de la quietud, la estatua viviente, una teatralidad liminal. Felicitaciones por este encuentro para celebrar la salida de este libro en la UNICEN, en la Facultad de Arte, y realmente felicitaciones a la editora, la Universidad Nacional del Sur, a través de la colección
de Ediuns. Muchísimas gracias. En tiempos donde el tiempo apremia, en tiempos donde no hay tiempo para detenerse, en tiempos donde el tiempo nos apura, un hombre de saco, corbata y maletín detuvo su apresurada marcha para observar, y ahí, en esa observación, se trasladó a otro mundo. Y sí, porque el teatro es así. Nos permite el traslado a otros mundos, a los mundos del otro.